Hola, buenos días. Mi nombre es Paula Maecha y junto con mis compañeros Germán Reyes y Santiago Rodríguez les hablaremos acerca de la sostenibilidad y polímeros. Utilizamos las siguientes lecturas y en la presentación vamos a tratar qué son los plásticos, vamos a hablar del contexto global, mencionaremos la economía circular, las oportunidades y por último daremos las conclusiones. Bueno, para iniciar hablaremos de los plásticos, que son materiales derivados de fuentes no renovables, tales como el petróleo y el carbón. También tenemos que son derivados de fuentes renovables, como plantas, alimentos y microorganismos. Y sabemos que se clasifican en tres. Tenemos los termoestables, los cuales ya no se pueden suavizar después de ser moldeados, los elastómeros, que tienen una propiedad elástica sin contener ningún metal, y los termoplásticos, que al ser calentados se pueden suavizar. En cuanto a las aplicaciones, tenemos que su mayor porcentaje se encuentra en el empaquetamiento de alimentos, ya que este ha sido muy útil para mantener la durabilidad de los alimentos y esto ha mejorado la industria. También tenemos la construcción, los eléctricos, los automóviles. La industria automóvil también ha sido muy importante debido a que el uso de plásticos ha promovido la reducción de emisiones de CO2, ya que los automóviles se hacen más livianos. Y en el campo de la medicina también ha sido muy importante debido a que permite el reciclaje y la durabilidad de los productos. En esta gráfica también podemos observar que según la Unión Europea predomina el empaquetamiento de alimentos, la construcción y los automóviles. En cuanto al ciclo de vida del plástico, debemos tener en cuenta que este depende del producto y del procesamiento de que se le dé. Normalmente se puede clasificar un rango de entre menos de un año a 50 años, y el ciclo de vida del plástico ocurre desde la materia prima, luego continúa con su producción, su procesamiento, su uso, su deposición, donde obtenemos residuos recogidos y tratables, donde entraría el campo del reciclaje, y los no recogidos, que hablaríamos de los vertederos. Al considerar el contexto de los plásticos, tenemos que considerar el contexto global, el cual está fuertemente ligado con el cambio climático y con el calentamiento global. No es desconocido que el impacto ambiental de los plásticos es muy grande. En datos se puede decir que 8 millones de toneladas de plástico terminan en el océano anualmente y 1.8 billones de toneladas de emisiones de CO2 son liberadas en su proceso productivo y transporte. Y este número solo se espera que crezca. Esto genera problemas en los faunas y ecosistemas locales, así como puede afectar los ciclos y la acidez de los océanos. Los efectos los podemos cuantificar y dividir en tres aspectos principales. El primero de todos es el cambio climático, el segundo es el daño en la salud de los humanos y ecosistemas, y el tercero es el daño en los océanos. Esos daños generan un costo en los ambientes de aproximadamente 139 billones de dólares, y podemos ver que la gran mayoría de estos son upstream, lo que significa que son el proceso de producción y transporte. Es necesario reducir estas emisiones y reducir la contaminación. En el momento el calentamiento inducido por humanos es de 1 grado en comparación a niveles preindustriales y se espera que crezca de 0.1 a 0.3 grados por década. El límite de cambio de temperatura es 1.5 grados Celsius para evitar cambios permanentes en los ecosistemas. Entonces necesitamos reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 45% para el 2030, considerando como año base el 2010. Para eso hay varias características del plástico que pueden ayudar a favorecer esto. Entre eso está que el plástico tiene una funcionalidad muy alta y tiene un peso reducido. Este peso reducido lo que logra es reducir en 10.61 billones el costo de la industria ambiental, ya que se gasta menos combustible en el transporte. Asimismo, hay un bajo consumo energético, el cual, si se usan fuentes renovables, puede reducir
los costos de la industria en 7.6 billones al año. Sin embargo, siguen existiendo muchos problemas de contaminación por microplásticos debido a sus largos tiempos de degradación. Para esto hay dos medidas significativas. La primera es reducción en la fuente, lo cual puede reducir los costos en plástico en un 7.3 billones por año si se reduce 30% el empaque de comidas y bebidas. Y están las medidas como el reciclaje, la recuperación de energía y todo lo relacionado con la economía circular. En cuanto a la economía circular, utilizaremos el diagrama mariposa, que se basa en principios para evitar los desechos y la polución. En este diagrama podemos observar que la idea es mantener todo en circuito y todo debe estar funcionando eficientemente a cualquier tipo de escala. Se busca con este diagrama reusar efectivamente, tener mayor innovación en los productos y tener también productos más duraderos, fáciles de reparar y de modificar para que precisamente estos puedan continuar en circuito. Con este diagrama también podemos observar que es importante en cuanto al plástico, aumentar el reciclaje y disminuir los vertederos a un 0% básicamente para que esto sea totalmente efectivo. Aquí podemos ver unas cifras donde al pasar de los años podemos ver que se han implementado más el reciclaje y la recuperación energética y han disminuido el depósito en vertederos. De este modo, pues podemos utilizar la economía circular como una de las soluciones para la sostenibilidad de los plásticos. Listo, ahora para introducir nuestros procesos de reciclaje del PET como un ejemplo de un proceso, lo primero que se hace es que se clasifican las botellas PET, se introducen en una banda y se separan mediante un magneto de los metales. Luego estas pasan a que se les retiren las etiquetas y pasan por una trituradora en la cual lo que se espera es obtener unas hojuelas, las cuales son separadas después por un escáner electrónico que los clasifica por colores para que sea más fácil su reutilización. Después de este proceso, los flakes o las hojuelas del PET pasan a ser lavadas nuevamente para retirar impurezas y el resto de cosas que tengan ellas, y se meten a un horno después para calentarlas y volver a una estructura donde se puedan utilizar de una manera mejor y para que pasen por unas estructuras para darle la forma de lámina y así poder pasar a ser envases de comida o nuevamente botellas. Las ventajas del reciclaje de las botellas PET es que se conserva la materia prima, por lo tanto habría un menor consumo energético y habría una disminución en los kilogramos de CO2 producidos por cada kilogramo de fibra de PET virgen. Habría una menor cantidad de energía y una menor emisión de carbono. En la tabla observamos que el plástico PET virgen produce 2.6 kilogramos de CO2 por kilogramo de fibra, es decir, produce una cantidad grande de dióxido de carbono, y que el PET reciclado solo produce 0.3 kilogramos de CO2 por fibra de carbono. Por lo tanto, el consumo energético va a ser muchísimo menor y esto va a ayudar mucho al ecosistema. Como otra alternativa tenemos las fuentes sostenibles para la obtención de los polímeros, que parten básicamente del CO2 y de los terpenos, que son las moléculas que tienen los árboles de pino, y que a partir de un proceso pueden pasar a la combinación con polímeros de fuentes no renovables, como lo son los propilenos, y que a partir de eso se pueden obtener nuevas moléculas, como lo son el propileno de carbonato y el policarbonato de limoneno. Otro proceso por el que se puede pasar es que el CO2 se combine con epóxicos y pasen por un proceso de polimerización, y donde se transforman en policarbonatos con un peso
neto entre el 30 y, entre 30 y 50% de dióxido de carbono. Y estos dos se pueden clasificar se pueden producir policarbonatos de baja densidad y de alta densidad, y los usos más usuales para los de baja densidad son elastómeros, espumas, recubrimientos y adhesivos, y para los de alta densidad son los plásticos rígidos y los elastómeros. Para las siguientes moléculas, también observamos como unos ejemplos de otros procesos por los que pueden pasar las transformaciones de las moléculas de diferentes plantas, como lo son la monomerización, la síntesis de monomerización, la polimerización y las modificaciones posmomerizaciones, y que usualmente se aplican para resinas epóxicas y elastómeros. La siguiente habla de más plantas, de los cuales son aceites vegetales que se pueden extraer de las plantas, como lo son los granos de soya, los girasoles, las plantas del castor y el aceite de palma, y que también a través de unos procesos de polimerización pasan a ser polímeros y se aplican a lo que son los nylon, los elastómeros y las resinas epóxicas. Y ya para finalizar, llegamos a la conclusión de que las alternativas al plástico no son necesariamente menos contaminantes que los productos plásticos, con tal de que estos contengan procesos orientados a la sostenibilidad, y que existen distintos biopolímeros que vienen de fuentes renovables que pueden reducir las externalidades negativas de la industria, y que el reciclaje y la economía circular son las mejores estrategias para reducir emisiones y contaminación, por los datos presentados anteriormente. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.